En la cena familiar, mi madre dijo, es hora de que te hagas a un lado y dejes que tu hermana dirija la granja. Asentí y dije, entendido, también retiraré mis 150,000 pesos de la cuenta. Sus caras. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor de mis padres se sentía espeso, casi tan denso como el mole que mi madre, Soledad, había pasado 2 días preparando. Olía a chiles tostados, a chocolate amargo y a una hipocresía tan familiar que ya casi no la notaba. Estábamos celebrando. O, para ser más precisos, ellos estaban celebrando el éxito que yo había cultivado con mis propias manos. La cosecha de aguacate de este año en la huerta, el milagro, no solo había sido buena, había sido excepcional, rompiendo todos los récords de producción y ventas que la finca había visto en sus 50 años de historia. Mi padre, Anselmo, sentado a la cabecera de la mesa, levantó su copa de vino con una mano ligeramente temblorosa. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, esos ojos que habían evitado los míos durante toda la cena. Por la familia, dijo con una voz que sonó hueca, un eco de un hombre que alguna vez tuvo autoridad. Y por el milagro, que sigue siendo el corazón de nuestro legado. Por la familia, repitió mi madre, su voz melosa como la miel, pero sus ojos estaban fijos en mi hermana menor, Aitana. Aitana, sentada frente a mí, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más que el salario de un mes de nuestro mejor trabajador y su perfume caro luchaba por dominar el aroma de la comida. Con un suspiro de aburrimiento, levantó su copa sin ganas, sus uñas de gel, largas e impecables, brillando bajo la luz del candelabro. Yo levanté mi propia copa, sintiendo el frío del cristal contra los callos de mi mano derecha. Miré mis manos sobre el mantel de lino blanco. Estaban limpias, pero no podían ocultar la evidencia de mi trabajo, las cutículas resecas, una pequeña cicatriz reciente en el nudillo de mi dedo índice por una rama rebelde, y la piel perpetuamente curtida por el sol de Michoacán. Recordé con una claridad dolorosa las palabras de mi madre un par de años atrás, cuando me vio llegar después de una jornada de 12 horas reparando una cerca rota. Hija, me había dicho, frunciendo la nariz con disgusto, esas manos parecen de hombre, qué toscas. En ese momento, miré las manos de Aitana. Eran suaves, pálidas, perfectas. Estaban hechas para sostener copas de champán y teléfonos de última generación, no para arrancar malas hierbas o podar ramas secas. En ese instante, comprendí que, a los ojos de mi madre, el valor de sus 2 hijas se medía con varas completamente distintas. Mi madre se aclaró la garganta, captando la atención de todos, o al menos la mía y la de mi padre. Aitana seguía escribiendo furiosamente en su pantalla. Este año ha sido una bendición, comenzó Soledad, su discurso claramente ensayado. Hemos demostrado que la sangre llama y que el amor por nuestra tierra da frutos. Y gran parte de ese éxito se debe a la energía nueva, a las ideas frescas. Hizo una pausa dramática, su sonrisa se ensanchó. Por eso, tu padre y yo hemos tomado una decisión muy importante para el futuro de la huerta. Sentí un nudo frío en el estómago. Conocía ese tono. Era el tono que usaba justo antes de pedirme algo imposible, algo que siempre beneficiaba a Aitana a costa mía. Elisa, dijo, y por primera vez en toda la noche, me miró directamente a los ojos. Has trabajado muy duro estos 5 años. Estamos muy orgullosos. Pero creemos que ha llegado el momento de que des un paso al lado y dejes que tu hermana, Aitana, dirija la granja. El silencio que siguió fue absoluto. El zumbido del refrigerador en la cocina parecía un rugido. Aitana finalmente levantó la vista de su teléfono, una sonrisa triunfante y mal disimulada curvando sus labios. Mi padre asintió débilmente, mirando su plato como si contuviera la respuesta a todos los misterios del universo. En lugar del torbellino de ira y dolor que esperaba, sentí una extraña calma, una claridad casi aterradora.
Era como si la última pieza de un rompecabezas que llevaba años armando finalmente encajara en su lugar. No había sorpresa, solo una confirmación amarga. Asentí lentamente, procesando no las palabras, sino todo lo que representaban. Años de sacrificio, de noches sin dormir, de mi propia carrera abandonada, todo reducido a un obstáculo en el camino de mi hermana. Entiendo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Respetaré su decisión. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la mesa. La tensión se disipó. Creyeron que habían ganado. Mi madre me sonrió, una sonrisa de condescendencia y victoria. Sabía que lo entenderías, hijita. Eres una buena chica. Dejé que su victoria durara exactamente 3 segundos. Y también retiraré mis $150,000 de la cuenta, añadí, manteniendo mi tono de voz uniforme y tranquilo. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. La mandíbula de mi padre se desencajó. Y Aitana, por primera vez en su vida, pareció quedarse sin palabras, su teléfono olvidado en su mano. La celebración había terminado. Hace 5 años, yo no era esta mujer. Era una ingeniera agrónoma con un futuro brillante en una corporación multinacional en Querétaro. Tenía mi propio apartamento, un coche de empresa y un plan de carrera que ascendía tan rápido como mis ambiciones. La huerta, el milagro, era un recuerdo agridulce de mi infancia, un lugar asociado al olor de la tierra mojada y al abrazo de mi abuela, pero también a las constantes preocupaciones financieras de mi padre. Bajo la gestión de Anselmo, la huerta se había ido marchitando lentamente. Él era un hombre de buenas intenciones pero de nula visión para los negocios. Se aferraba a métodos anticuados, se resistía a la tecnología y confiaba en los mismos compradores de siempre que cada año le pagaban menos. La deuda con el banco crecía como la mala hierba, ahogando los árboles de aguacate que mi abuelo había plantado con tanto esfuerzo. Entonces, mi abuela enfermó. Ella era el verdadero pilar de nuestra familia, la única que veía más allá de las apariencias. En su lecho de muerte, mientras sostenía mi mano, una mano entonces suave, de oficinista, me hizo prometerle algo. Elisa, mi niña, susurró con el último aliento que le quedaba, tú eres la más inteligente y la más fuerte. No dejes que mi legado se convierta en polvo. Unas semanas después, su abogado me llamó. Me había dejado toda su herencia, 2,5 millones de pesos. Su última voluntad, escrita en una carta que guardo como un tesoro, era clara: usa este dinero para construir tu futuro, mi amor. El que tú elijas. En ese momento, con el corazón roto por el duelo y cegada por un sentido del deber familiar que ahora me parece una locura, cometí el error más grande de mi vida: creí ingenuamente que mi futuro y el de mi familia eran la misma cosa. Renuncié a mi trabajo. Hice las maletas y volví a Uruapan. La cara de mis padres fue una mezcla de sorpresa y alivio. Usé casi la mitad de la herencia para liquidar la deuda con el banco, salvando la huerta de una ejecución hipotecaria inminente. La otra mitad la invertí en modernizarlo todo: un nuevo sistema de riego por goteo, análisis de suelo, la transición a prácticas de cultivo orgánico para acceder a mercados de mayor valor. Fue un trabajo titánico. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba mucho después de la medianoche, estudiando, planificando, negociando, y sí, ensuciándome las manos en la tierra como cualquier otro trabajador. Los 2 primeros años fueron un infierno. Pero poco a poco, la huerta respondió. Los árboles, antes descuidados, empezaron a verse más sanos. La producción aumentó. Conseguí un contrato con una exportadora a Canadá que pagaba el triple por nuestros aguacates orgánicos. El milagro estaba, literalmente, volviendo a la vida. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero problema. Mi éxito no fue visto como un triunfo familiar, sino como un recurso inagotable. La primera gran señal de alarma llegó 6 meses después de que la huerta registrara sus primeras ganancias serias. Aitana, que había terminado la universidad con más pena que gloria y no tenía intención de trabajar, anunció que necesitaba hacer un viaje de investigación de mercado a Europa para su supuesta carrera como influencer de moda. El costo: $150,000. Es una inversión en su futuro, Elisa, me dijo mi madre con seriedad.
No podemos cortarle las alas. Mamá, ese dinero es para comprar un nuevo tractor, respondí, incrédula. Los tractores pueden esperar. El futuro de tu hermana no, sentenció. La presión fue implacable. Mi padre me decía que tenía que apoyar a mi hermana. Mi madre me acusaba de ser egoísta. Al final, cedí. Escribí el cheque, sintiendo un sabor amargo en la boca. Por supuesto, el viaje de investigación consistió en una serie de fotos en Instagram desde París y Milán, con bolsas de compras de marcas de lujo. Nunca hubo un plan de negocios, nunca hubo un retorno de la inversión. Solo un agujero de 150,000 pesos en nuestra cuenta de operaciones. Fue la primera vez que mi dinero, el legado de mi abuela, fue tratado como un cajero automático para los caprichos de Aitana. No sería la última. Con el tiempo, me convertí en una experta en ignorar las pequeñas y grandes sangrías financieras que mi hermana le provocaba a la huerta. Aprendí a no mirar los estados de cuenta con demasiado detenimiento, a no preguntar sobre los préstamos que Aitana le pedía directamente a mi padre y que él cubría con el dinero de la granja. Me convencí a mí misma de que era el precio a pagar por la paz familiar, una especie de impuesto a la tranquilidad. Pero la tranquilidad nunca llegaba, solo un resentimiento sordo que crecía en mi interior. La gota que comenzó a llenar el vaso hasta el borde, aunque en ese momento no lo supe, llegó hace un año, durante la peor sequía que la región había visto en una década. El sol golpeaba la tierra sin piedad, agrietándola, y nuestros árboles de aguacate, cargados de fruta joven, dependían enteramente de nuestro sistema de riego. Una mañana, el silencio me despertó. El zumbido constante de la bomba principal de agua había desaparecido. Corrí a la caseta de bombeo y mis peores temores se confirmaron. El motor se había quemado. Un humo negro y un olor a metal recalentado llenaban el aire. El capataz, un hombre mayor y sabio llamado Ramiro, negó con la cabeza. Ingeniera, me dijo con su voz grave, esto es grave. Necesitamos una bomba nueva, y rápido. Con este calor, los árboles no aguantarán más de 2 días sin agua. El pánico se apoderó de mí. Una bomba nueva, de la capacidad que necesitábamos, costaba 85,000 pesos. Era dinero que no teníamos en la cuenta de operaciones en ese momento, el pago de nuestro último envío aún no había llegado. Fui a casa de mis padres, con el corazón en un puño. Mamá, papá, tenemos una emergencia. La bomba se quemó. Necesito 85,000 pesos, ahora mismo, les expliqué, tratando de mantener la calma. Mi padre se encogió de hombros, impotente. Hija, sabes que no tenemos ese dinero. Todo está en la huerta. Mi madre ni siquiera levantó la vista de la revista que estaba leyendo. Pues tendrás que solucionarlo, Elisa. Para eso estás a cargo, ¿no? No había ayuda, ni siquiera una palabra de apoyo. Tuve que llamar a una amiga de mi antigua vida en Querétaro, humillarme pidiéndole un préstamo personal, prometiéndole que se lo devolvería en cuanto llegara el pago. Accedió, y esa misma tarde compramos e instalamos la bomba nueva. Salvamos la cosecha por los pelos. Un par de días después, agotada y estresada, estaba revisando las redes sociales, un raro momento de ocio. Y entonces lo vi. Aitana había publicado una foto. Estaba en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, sonriendo a la cámara, y en la mesa, junto a su copa de vino, había una caja de una marca de diseñador muy famosa. En sus pies, unos zapatos nuevos que gritaban, caro. La descripción de la foto decía, porque me lo merezco. Un pequeño regalo para animarme. Más tarde esa semana, mi tía Ofelia, la hermana chismosa de mi madre, vino de visita. Mientras tomaban café en el porche, la oí decir con orgullo, «Ay, Soledad, qué bien que le diste a Aitana ese dinero». Pobrecita, andaba tan deprimida. 100,000 pesos para que se comprara unos zapatos y una bolsa nueva le levantaron el ánimo. 100,000 pesos. Mi madre le había dado a mi hermana 100,000 pesos para ir de compras mientras yo me humillaba pidiendo un préstamo para salvar nuestro medio de vida. No dije nada. No hubo un enfrentamiento. No hubo gritos.
simplemente sentí como algo dentro de mí se rompía, silenciosa e irrevocablemente. Me di la vuelta, entré en la casa y cerré la puerta de mi habitación. En ese momento, entendí que no éramos una familia que enfrentaba problemas juntos. Éramos un sistema diseñado para que yo solucionara los problemas mientras Aitana disfrutaba de las soluciones. El vaso no solo estaba lleno, estaba a punto de desbordarse. La semana previa a la cena de celebración fue un infierno de logística y trabajo. La cosecha orgánica de este año era de una calidad excepcional. Los aguacates eran grandes, de un verde intenso, con esa textura cremosa que nuestros compradores canadienses adoraban. Era el fruto de 5 años de trabajo incansable, de madrugadas heladas y tardes de sol abrasador. Me sentía agotada, pero también orgullosa. Por primera vez, sentía que, el milagro, realmente hacía honor a su nombre. Fue Ramiro quien me alertó. Ingeniera, me dijo un martes por la tarde, quitándose el sombrero y rascándose la nuca, una señal de que estaba preocupado. He visto a la señorita Aitana y a su novio, ese tal Iker, hablando con un tipo que no me gusta nada. Un coyote. Coyote era el término que usábamos para los compradores turbios, los que operaban en efectivo, sin contratos, pagando precios bajos por producto de dudosa procedencia. ¿Estás seguro, Ramiro? Segurísimo. Andaban rondando por la bodega norte, donde guardamos la primera selección, la de exportación. El tipo ese llegó en una camioneta sin placas. Una alarma sonó en mi cabeza. Esa noche, en lugar de irme a dormir, me quedé en la pequeña oficina de la huerta, revisando los correos electrónicos. La cuenta de Aitana estaba ligada a la red de la empresa, un error que nunca me había molestado en corregir. Con un par de clics y una sensación de culpabilidad que se desvaneció rápidamente, accedí a su bandeja de entrada. Y allí estaba. Una cadena de correos entre ella, Iker y un hombre llamado, El Chivo. El plan era simple y brutalmente descarado. Planeaban declarar una sección entera de la cosecha de primera calidad como afectada por una plaga. Luego, la venderían por debajo de la mesa a El Chivo, por 1/3 de su valor de mercado, un pago rápido en efectivo que se embolsarían directamente. Estaban a punto de robarle a su propia familia casi $500,000 en producto. Al día siguiente, la enfrenté. La encontré en el jardín de la casa, haciéndose una selfie con un aguacate perfectamente colocado junto a su rostro. ¿Qué es esto, Aitana?, le pregunté, mostrándole mi teléfono con los correos abiertos. Ella ni se inmutó. Guardó su teléfono y me miró con una sonrisa condescendiente. Se llama tener iniciativa, hermanita. Algo que a ti te falta. Mientras tú te arrastras por el lodo, yo estoy haciendo negocios de verdad. ¿Negocios? Esto es un robo. Estás intentando vender nuestra mejor cosecha a un criminal por una miseria. Fue entonces cuando gritó, y en su voz escuché años de un resentimiento que nunca había entendido del todo. ¿Y qué? Es mi derecho. Esta también es mi huerta. Tú siempre te creíste mejor que yo, la inteligente, la trabajadora. Pues mira esto. Yo sé cómo hacer dinero rápido, no como tú que solo sabes de tierra y abono. Me di la vuelta y fui directamente con mis padres. Les mostré los correos, les conté el plan. Esperaba ira, decepción, una reprimenda severa para Aitana. En cambio, me encontré con un muro de negación. Estás exagerando, Elisa, dijo mi padre, sin mirarme. Mi madre fue peor. Puso un brazo sobre los hombros de Aitana, que había corrido detrás de mí fingiendo llorar. Pobrecita, solo está tratando de demostrar lo que vale, dijo Soledad, lanzándome una mirada gélida. Tú eres la hermana mayor. En lugar de atacarla, ¿por qué no puedes apoyarla un poco? Al menos ella tiene ambición. Ambición. Llamó ambición a un intento de fraude. En ese momento, el último hilo de esperanza que me unía a ellos se rompió. No era que no entendieran lo que Aitana había hecho. Era que, deliberadamente, elegían no entenderlo. Porque en su mundo distorsionado, la iniciativa de Aitana, aunque fuera criminal,
valía más que mi trabajo honesto. Esa fue la traición final. La que me dio el permiso que necesitaba para hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Esa noche no dormí. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero de voces, recuerdos y decisiones. Me senté en la pequeña y austera oficina de la huerta, la misma que mi abuelo había usado, con su escritorio de madera maciza y el olor a papeles viejos y tierra. Sobre la pared colgaba un retrato de mi abuela, pintado en su juventud. Tenía una sonrisa sabia y unos ojos que parecían mirar directamente a través de mí. Me sentí como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con ella. Le conté todo. El préstamo para la bomba, los viajes de Aitana, los zapatos de diseñador, el plan para vender los aguacates. Le confesé mi agotamiento, mi soledad, la sensación de estar vaciándome día a día para llenar un pozo sin fondo de ingratitud y egoísmo. Me dijiste que construyera mi futuro, abuela, susurré en la oscuridad. Y yo te fallé. Usé tu regalo para reconstruir su pasado, no para construir mi futuro. Pero mientras miraba sus ojos pintados, sentí una respuesta. Mi abuela no era una mujer que recompensara el martirio. Era una mujer práctica, fuerte. Ella no me habría querido ver convertida en la mula de carga de la familia. Me habría dicho que me respetara a mí misma, que pusiera límites, que me salvara. Con esa epifanía resonando en mi cabeza, abrí mi computadora portátil. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, probablemente mostrando las ojeras y las líneas de preocupación que se habían grabado en mi piel durante los últimos 5 años. Entré al portal del banco. Allí estaba, en números claros y fríos, la realidad financiera de El Milagro. En una columna, los depósitos. La inyección inicial de mi herencia. Los pagos de los exportadores, cada uno conseguido con sudor y negociaciones arduas. En la otra columna, los egresos. Nóminas, proveedores, impuestos, y luego, una hemorragia constante de pequeñas y grandes sumas con destinos que no tenían nada que ver con la agricultura. Aitana, varios. Préstamo personal, Anselmo. Retiros en efectivo de Soledad. Yo era el corazón que bombeaba sangre a un cuerpo que tenía múltiples heridas abiertas. Si yo me detenía, el cuerpo colapsaría. Con una calma que me sorprendió a mí misma, comencé a preparar las transferencias. Moví el cursor sobre la opción, transferir fondos. La cuenta de destino era una que había abierto hace mucho tiempo, una cuenta personal que apenas usaba. La cuenta de origen era la cuenta de operaciones de la huerta, donde aún quedaba la mayor parte de mi inversión inicial, un capital de trabajo que yo mantenía para asegurar la liquidez de la empresa. $150,000. El número exacto. No era todo el dinero, pero era la totalidad de mi dinero, el colchón que les permitía respirar, el que les daba la confianza para tratarme como si fuera prescindible. No era un acto de venganza. O tal vez sí, un poco. Pero sobre todo, era un acto de autoconservación. Era yo, finalmente, cumpliendo la promesa que le hice a mi abuela, estaba empezando a construir mi futuro. Y el primer paso era demoler el presente que me estaba matando. Guardé las transferencias, listas para ser ejecutadas con un solo clic. La cena de celebración era al día siguiente. Ellos planeaban darme un golpe de estado. No sabían que yo ya había planeado mi revolución. Justo antes de apagar la luz, un pensamiento fugaz de duda y culpa me asaltó. Una vida entera de condicionamiento gritaba en mi interior, ¿eres una mala hija? ¿Estás siendo egoísta? ¿Te vas a convertir en el monstruo que dicen que eres? Me aferré a la imagen de la sonrisa de mi abuela. No. No era un monstruo. Era una sobreviviente. Y con ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir sintiendo un atisbo de paz. La cena se desarrolló como una obra de teatro mal escrita. Los actores principales, mis padres y mi hermana, recitaban sus líneas con una convicción forzada, mientras yo, la protagonista silenciosa, esperaba mi momento. Comí el mole de mi madre, elogiando su sabor, sabiendo que era probablemente la última comida que compartiríamos en mucho tiempo. Escuché a mi padre hablar de sus planes para expandir la marca,
planes que dependían enteramente de mi trabajo y mi dinero. Vi a Aitana mostrarle a mi madre fotos en su teléfono de un resort en Tulum al que planeaba ir, para despejarse después de la cosecha. Y entonces, llegó el clímax de su primer acto. La declaración de mi madre. La sonrisa de Aitana. El asentimiento de mi padre. El mundo se detuvo por un instante mientras sus palabras flotaban en el aire. Creemos que ha llegado el momento de que des un paso al lado y dejes que tu hermana, Aitana, dirija la granja. Sentí las miradas de los tres sobre mí, esperando una reacción. Esperaban lágrimas, súplicas, una pelea. Les di algo mucho peor, mi acuerdo. Entiendo, dije. Respetaré su decisión. El alivio en la habitación fue palpable. Se relajaron en sus sillas. Habían anticipado una batalla y, en cambio, obtuvieron una rendición incondicional. La victoria les supo dulce. Mi madre incluso se atrevió a ponerme una mano en el brazo, un gesto que pretendía ser maternal pero que se sintió como la caricia de un carcelero. Sabía que lo entenderías, hijita. Siempre has sido la más razonable. Y también retiraré mis $150,000 de la cuenta, añadí, mi voz sin inflexiones, mi mirada pasando de uno a otro. El efecto fue instantáneo y devastador. La sonrisa de Soledad se petrificó, convirtiéndose en una máscara de incredulidad. Mi padre, Anselmo, que estaba a punto de llevarse un bocado a la boca, se quedó con el tenedor suspendido en el aire, su boca abierta. Aitana dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido sordo. ¿Qué dijiste?, balbuceó mi padre. He dicho que, ya que voy a dar un paso al lado de la dirección, también daré un paso al lado del financiamiento. Mi capital de trabajo, el dinero que he mantenido en la cuenta para las operaciones diarias, volverá a mi cuenta personal. Es lo justo, ¿no creen? Mi madre recuperó la voz, pero ahora era aguda y estridente. Elisa. No puedes hacer eso. Ese dinero es de la huerta. No, mamá, la corregí con calma. Ese dinero es mío. Es el resto de la herencia de la abuela. Y si Aitana va a ser la nueva directora, estoy segura de que tendrá sus propias ideas sobre cómo financiar la empresa. Yo ya no voy a interferir. Esto es un chantaje, gritó Aitana, su cara enrojeciendo de rabia. Estás intentando arruinarnos. No, respondí, y por primera vez en años, sentí que tenía todo el poder. Estoy respetando su decisión. Ustedes querían que me hiciera a un lado. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Completamente. Me puse de pie. Doblé mi servilleta y la coloqué con cuidado junto a mi plato. No había nada más que decir. Sus caras eran un poema de pánico y confusión. Habían planeado deshacerse de la trabajadora, pero nunca se les ocurrió que la trabajadora se llevaría las herramientas. Gracias por la cena. Estuvo deliciosa, dije, mi voz sonando extrañamente formal. Les deseo la mejor de las suertes con la nueva dirección. Mientras me dirigía a la puerta, sus voces se elevaron detrás de mí, una cacofonía de acusaciones y súplicas. Elisa, espera, no puedes hacernos esto, vuelve aquí. Aitana fue la última en gritar algo, su voz llena de veneno. Vete. Lárgate. De todas formas, esta huerta no te necesita. No me giré. No vacilé. Al cerrar la puerta principal detrás de mí, el sonido de sus gritos se cortó, y fui recibida por el silencio fresco de la noche. No solo estaba saliendo de una habitación. Estaba saliendo de una vida de servidumbre. Y por primera vez, respiré aire que se sentía verdaderamente mío. Esa noche, ejecuté las transferencias. La operación tomó menos de 5 minutos en la banca en línea. $150,000 salieron de la cuenta de El Milagro y entraron en mi cuenta personal. El saldo restante en la cuenta de la empresa era irrisorio, apenas suficiente para cubrir los gastos de electricidad de una semana. Luego, apagué mi computadora y mi teléfono. Dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en 5 años. El amanecer trajo consigo la tormenta.
Encendí mi teléfono a las 8 de la mañana y ya tenía 12 llamadas perdidas y más de 20 mensajes. La primera llamada que entró fue de Ramiro. Ingeniera, buenos días. Disculpe la molestia, pero el pago de la nómina de esta semana fue rechazado. El banco dice que no hay fondos suficientes. Los muchachos están preocupados. No te preocupes, Ramiro, le dije con calma. El pago de tu gente está garantizado. Te haré una transferencia desde mi cuenta personal en este momento. Pero es la última. A partir de hoy, tienes que hablar con la nueva directora, Aitana. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entendido, ingeniera, dijo finalmente, su voz teñida de confusión y respeto. Apenas colgué, el teléfono volvió a sonar. Era el proveedor de fertilizantes orgánicos. Señorita Elisa, el cheque que nos dio rebotó. Necesitamos el pago o no podremos surtir el pedido de la próxima semana. Le di la misma respuesta. Por favor, póngase en contacto con la nueva administración. Luego, comenzó el bombardeo familiar. El primer mensaje de texto era de mi padre. Hija, no sé qué juego estás jugando, pero tienes que detenerlo. Llama al banco ahora mismo. Lo ignoré. El segundo era de mi madre. Elisa Soledad, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Deshonrando el apellido de tu familia. Tu abuela estaría avergonzada de ti. Borré el mensaje. Luego, la llamada de Aitana. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, gritando tan fuerte que podía oírla sin acercarme el teléfono al oído. Eres una bruja egoísta. Lo estás arruinando todo a propósito. Papá dice que el pago del seguro del camión no pasó. ¿Se supone que yo arregle esto? Esto es tu culpa. Durante todo el día, continuó el asedio. Llamadas. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Mi padre pasó del enojo a la súplica. Mi madre, de la acusación al chantaje emocional. Aitana, del insulto a la amenaza. A cada uno, cuando decidía responder, mi contestación era una variación de la misma frase, enviada por texto, fría e impersonal, estoy respetando su decisión. Se sentía como si estuviera viendo un edificio derrumbarse en cámara lenta, un edificio que yo había pasado años apuntalando con mi propio cuerpo. Cada llamada de un proveedor enojado, cada mensaje de un empleado preocupado, era el sonido de uno de esos puntales siendo removido. Y se sentía liberador. Por la tarde, me senté en el pequeño balcón de un café en el centro de Pátzcuaro, a una hora de la huerta. Pedí un café y un pan dulce. El sol era cálido. La gente pasaba. El mundo seguía girando. Y yo estaba fuera del edificio que se derrumbaba. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje de mi padre. Por favor, Elisa. Hablemos. Arreglemos esto. Tecleé mi respuesta sin dudar, no hay nada que arreglar. Aitana está a cargo. Confío en que ella lo resolverá. Mi silencio y mi calma los estaban volviendo locos. No entendían que no estaba negociando. No estaba pidiendo mi puesto de vuelta. Les estaba mostrando, de la manera más cruda posible, cuál era mi verdadero valor. Y el costo de haberme perdido. Al día siguiente, mientras el caos en la huerta seguramente alcanzaba su punto álgido, recibí una llamada de un número desconocido. Era el señor Pascual, el director de la empresa exportadora canadiense con la que yo había forjado una sólida relación comercial. Era un hombre de la vieja escuela, honorable y directo. Elisa, qué gusto escuchar tu voz, dijo, su tono era amable pero serio. Espero no molestarte, pero algo muy extraño está sucediendo en El Milagro. Señor Pascual, ya no estoy a cargo de la huerta, le informé. Mi hermana Aitana ha tomado la dirección. Hubo una pausa. Ah, eso lo explica todo, dijo finalmente. Mira, te llamo por dos razones. Primero, tu hermana me contactó ayer. Me ofreció un trato inusual.
Quería venderme un lote grande de aguacate, premium, con un descuento del 50%, pero exigía el pago en efectivo y sin factura. Por supuesto, me negué. Sonaba a fraude por todos lados. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era el mismo plan que había descubierto. Pero eso no es todo, continuó el señor Pascual. Parece que no soy el único al que contactó. Esta mañana, por error, uno de mis competidores, un tipo de reputación dudosa, me reenvió un correo. Pensó que me lo enviaba a su gerente. Elisa, es una copia de un contrato de venta. Está firmado por tu hermana, como representante de la huerta, vendiendo 10 toneladas de aguacate orgánico a un precio ridículo. Es el robo que intentó hacerme a mí. ¿Podría enviarme una copia de ese correo, señor Pascual?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ya está en tu bandeja de entrada. Lo hice porque te respeto, Elisa. Y no me gusta ver cómo echan a perder un negocio prometedor. Ten mucho cuidado. Le di las gracias profusamente y abrí mi correo. Allí estaba. Un documento PDF. El contrato. La firma de Aitana, grande y pretenciosa. El nombre del comprador, comercializadora El Chivo. La prueba irrefutable de su intento de fraude, no solo planeado, sino ejecutado. Lo guardé en una carpeta segura en mi computadora. Apenas una hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un número familiar que no había visto en años. Mi tío Lázaro. El hermano menor de mi madre, el paria de la familia. Elisa, dijo una voz cálida y grave que apenas recordaba. ¿Tío Lázaro? Sí, soy yo. Me llegó el chisme por parte de tu tía Ofelia. Ya sabes cómo es. Me contó una historia muy dramática sobre cómo te habías vuelto loca y estabas destruyendo la huerta. Pero conozco a mi hermana y conozco a mi sobrina Aitana, así que supuse que la historia real era muy diferente. ¿Estás bien? Por primera vez en días, sentí que podía bajar la guardia. Le conté todo. La cena, el dinero, el contrato fraudulento. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Sobrina, he estado esperando esta llamada tuya durante 5 años, dijo con una tristeza infinita. Me alegro de que finalmente haya llegado. ¿A qué te refieres?, pregunté. A que finalmente te diste cuenta. A que finalmente decidiste salvarte. Escúchame, Elisa. Lo que necesites. Asesoría legal, un lugar donde quedarte, dinero. Lo que sea. No estás sola en esto. Y entonces, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea para el acto final de esta tragedia familiar. De hecho, tío, dije, sintiendo una nueva determinación en mi voz, hay algo en lo que sí podrías ayudarme. 2 días después, accedí a la reunión familiar de emergencia que mis padres habían estado suplicando. La cita fue en la casa principal, en la misma sala donde, apenas una semana antes, se había sellado mi destino. El ambiente era tenso, cargado de reproches y desesperación. Mi padre estaba pálido y parecía haber envejecido 10 años. Mi madre me miraba con ojos inyectados en sangre, una mezcla de furia y autocompasión. Aitana estaba sentada en el sofá más alejado posible, junto a su novio Iker, ambos con una actitud desafiante pero con un nerviosismo evidente. Habían venido a negociar mi rendición. No sabían que yo había venido a dictar los términos de la suya. Elisa, gracias a Dios que entraste en razón, comenzó mi padre, su voz temblorosa. Esto ha sido una pesadilla. Tienes que devolver el dinero. Tenemos facturas que pagar, la nómina. Lo interrumpí levantando una mano. No estoy aquí para hablar del dinero que retiré. Ese tema está cerrado. Estoy aquí para hablar del dinero que Aitana intentó robar. Saqué una copia impresa del contrato que el señor Pascual me había enviado y la deslicé sobre la mesa de centro. ¿Reconocen esto, verdad? Es un contrato entre El Milagro, representada por Aitana, y una empresa fantasma llamada Comercializadora El Chivo.
Un contrato para vender 10 toneladas de nuestro mejor producto a un precio de remate. El silencio fue sepulcral. Aitana se puso blanca como el papel. Iker empezó a sudar visiblemente. Eso es mentira. Es un montaje, gritó Aitana, poniéndose de pie. Tú lo falsificaste para hacerme quedar mal. De verdad, respondí, mi voz era puro hielo. Porque el señor Pascual, nuestro cliente más importante, puede testificar que le ofreciste un trato similar. Y el transportista que contrataste para mover la mercancía esta noche probablemente también pueda confirmar la historia. Se llama fraude, Aitana. Y es un delito que se paga con la cárcel. Iker se desmoronó. Fue idea suya, chilló, señalando a Aitana. Ella me dijo que era una forma normal de hacer negocios aquí, de evitar impuestos. Yo no sabía que era ilegal. Cállate, idiota, le siseó Aitana. Pero el daño estaba hecho. La traición entre los cómplices era la última prueba que necesitaba. Luego, saqué otra pila de papeles de mi maletín. Eran los estados de cuenta de la huerta de los últimos 5 años, con cada gasto personal de Aitana y cada préstamo a mis padres resaltado en amarillo fluorescente. Los esparcí sobre la mesa. Esta huerta no funciona con magia, dije, mi voz resonando en la sala. Funciona con esto. Señalé los papeles. Funciona con la herencia de la abuela. Mi dinero pagó tus viajes, Aitana. Mi dinero pagó tus coches, tus deudas de tarjetas de crédito. Mi dinero pagó las reparaciones que mi padre ignoró. Mi dinero los mantuvo a flote mientras ustedes jugaban a ser una familia exitosa. Miré a mis padres. Sus rostros eran una mezcla de vergüenza y horror. Estaban viendo la cruda realidad de su dependencia, la verdad que habían ignorado durante años, ahora impresa en blanco y negro frente a ellos. Ustedes no me despidieron, continué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Ustedes intentaron deshacerse de la única persona que mantenía todo esto en pie. Y ahora, vamos a hablar de lo que va a pasar. En ese momento, la puerta principal se abrió. Y mi tío Lázaro entró en la sala. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La entrada de mi tío Lázaro tuvo el efecto de una bomba de hielo. Mi madre, Soledad, se quedó sin aliento y retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Mi padre, Anselmo, simplemente se hundió más en su sillón, un hombre derrotado. Hacía más de 20 años que Lázaro no pisaba esa casa. Lázaro, ¿qué haces tú aquí?, siseó mi madre, recuperando apenas la compostura. Vine a asegurarme de que la historia no se repita, hermanita, respondió él, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. Se detuvo en el centro de la sala, su presencia llenando un vacío que ni siquiera yo sabía que existía. Yo lo había invitado. Era la pieza final de mi plan. Se giró hacia mí. Elisa me contó todo, dijo, y luego su mirada se posó de nuevo en mi madre y mi padre. Y, sinceramente, no me sorprende. Porque ustedes me hicieron exactamente lo mismo hace 30 años. Aitana parecía confundida, pero mis padres sabían perfectamente de qué hablaba. El abuelo, continuó Lázaro, me pidió que me hiciera cargo de la ferretería del pueblo. Tu padre, Anselmo, nunca tuvo cabeza para los números, y tú, Soledad, estabas demasiado ocupada con tu vida social. Así que yo, el hijo menor, me partí el lomo durante años. Modernicé el negocio, lo hice rentable. Invertí mi propio dinero, mis propios sueños. Hizo una pausa, y el dolor de un recuerdo antiguo se reflejó en su rostro. Y cuando el negocio finalmente fue un éxito, ustedes decidieron que ya no me necesitaban. En una cena, muy parecida a esta, me dijeron que era hora de que, la familia, tomara el control. Me acusaron de ser, demasiado ambicioso, de, no compartir. Me echaron y se quedaron con todo lo que yo había construido. Se acercó a mi madre. Tú usaste las mismas palabras,
Soledad. Me dijiste que era mi deber como hijo menor sacrificarme por la familia. Me robaste mi futuro y nunca miraste atrás. Se giró hacia mi padre. Y tú, Anselmo, te quedaste callado. Igual que ahora. Dejaste que sucediera porque era el camino más fácil. La verdad, cruda y brutal, cayó sobre la sala como una sentencia. La historia de mi tío no era solo un recuerdo, o era un patrón de comportamiento, un ciclo de abuso y parasitismo que se había repetido conmigo. La maldad de mis padres no era un hecho aislado, o era su naturaleza. Siempre necesitan una mula de carga, concluyó Lázaro, su voz ahora llena de una calma triste. Alguien que tire del carro para que ustedes puedan disfrutar del paseo. Cuando yo me fui, encontraron a Elisa. La diferencia, dijo, mirándome con un orgullo que nunca había visto en un miembro de mi familia, es que ella es más inteligente y más fuerte que yo. Ella no va a permitir que le hagan lo mismo. Soledad finalmente se derrumbó. Se dejó caer en un sofá, sollozando, no de arrepentimiento, sino de humillación. Anselmo escondió la cara entre sus manos. La fachada de familia honorable se había hecho añicos, revelando la estructura podrida que había debajo. Aprovechando el caos emocional, tomé el control. Se acabaron las discusiones, anuncié, mi voz clara y autoritaria. Estas son las condiciones. Todos me miraron, incluso Aitana, que parecía una niña asustada por primera vez en su vida. Primero, el intento de fraude. No presentaré cargos penales contra ti, Aitana, con una condición, que tú e Iker firmen una confesión completa de lo que intentaron hacer. Ese documento lo guardaré yo. Si alguna vez intentan causarme algún problema, a mí o a mi reputación, se hará público. Iker asintió frenéticamente. Aitana, después de una mirada fulminante de mi tío, también asintió de mala gana. Segundo, la huerta. Legalmente, todavía soy dueña de una parte. Les doy dos opciones. Opción A, me compran mi parte. Les daré un precio justo, basado en la valoración de la empresa antes de mi inversión. Tienen 30 días para conseguir el dinero. Hice una pausa. Opción B, si no pueden pagarme, iniciaremos un proceso legal para disolver la sociedad. La huerta se pondrá a la venta en el mercado abierto. Con las deudas que tienen ahora mismo y sin mi capital, el banco probablemente se la quedará. La elección es suya. Sabía que no tenían el dinero. Estaba, en efecto, forzando la venta, pero dándoles la ilusión de una opción. Era más de lo que ellos me habían dado a mí. Y tercero, dije, mirándolos a todos, a partir de este momento, nuestra relación ha terminado. No más llamadas, no más mensajes. Cortamos todo contacto. Yo seguiré mi camino, y ustedes lidiarán con las consecuencias de sus decisiones. Con eso, mi tío y yo nos dimos la vuelta y salimos de la casa, dejándolos en las ruinas de su propio engaño. Los meses que siguieron fueron una limpieza dolorosa pero necesaria. Como era de esperar, no pudieron comprar mi parte. La huerta entró en proceso de liquidación. El banco se la adjudicó por una fracción de su valor real. Mis padres, que habían hipotecado la casa para cubrir deudas anteriores que yo no conocía, también la perdieron. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Aitana e Iker rompieron. Sin el atractivo del dinero familiar, su relación se evaporó. La última vez que supe de ella, a través de un antiguo empleado, estaba trabajando como vendedora en una tienda departamental. Por primera vez en su vida, tenía que ganarse el sustento. A veces, por la noche, sentía una punzada de algo parecido a la tristeza. No por ellos, sino por la familia que podríamos haber sido. Por la idea de un hogar que nunca existió realmente. Pero la sensación se desvanecía rápidamente, reemplazada por una abrumadora sensación de paz. Con la ayuda de mi tío Lázaro, me mudé a Jalisco. Con el dinero que recuperé y un préstamo que él me ayudó a conseguir, empecé mi propia empresa. No una huerta, sino una consultora. La cosecha de la abuela, la llamé.
Asesoro a otros agricultores sobre cómo hacer la transición a prácticas orgánicas y sostenibles, cómo acceder a mercados internacionales. Mi negocio despegó. Mi reputación creció. Mi nombre, que mi familia había intentado pisotear, ahora era sinónimo de integridad y éxito. Ha pasado un año desde aquella cena. Vivo en un lugar donde nadie conoce mi historia, donde soy simplemente Elisa, la ingeniera que sabe de aguacates. Tengo mi propio hogar, mis propias reglas, mi propia vida. He empezado a hacer senderismo los fines de semana, a leer libros que no tienen nada que ver con la agronomía, a redescubrir a la mujer que enterré bajo toneladas de tierra y obligaciones familiares. No voy a mentir. Hay cicatrices. Perder a tu familia, incluso a una familia tóxica, deja un vacío. Es una amputación. Duele, y a veces, en el silencio de la noche, todavía siento el miembro fantasma, el recuerdo de una llamada de mi madre o una broma tonta de mi padre. Pero luego recuerdo el precio de mantener ese miembro enfermo, mi salud mental, mi futuro, mi alma. Y sé que tomé la única decisión posible. Aprendí de la manera más dura que la sangre no te da derecho a explotar a nadie. Aprendí que el amor incondicional no significa sacrificio ilimitado. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino el acto de supervivencia más fundamental. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera actuado. Probablemente seguiría allí, en El Milagro, cada día un poco más cansada, un poco más vacía, viendo cómo mi hermana y mis padres consumían mi vida como una plaga. Habría salvado la huerta, pero habría perdido a Elisa para siempre. Ahora, cuando miro mi reflejo, veo a una mujer con algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero esos ojos brillan con una luz que no tenían antes. Es la luz de la libertad. Dicen que destruye a mi familia. Pero yo creo que simplemente dejé de inmolarme para mantenerlos calientes. Me pregunto. La familia es la raíz, pero si esa raíz está podrida, ¿es un crimen arrancarla para salvar al árbol? ¿Hice lo correcto?